Este video pertenece a la serie de Administración Pública. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión te voy a hablar de la clasificación de la administración pública, de manera general y particularmente cómo se clasifica en México. Pero antes de comenzar, déjame platicarte que en este espacio tocamos temas de educación en general que seguramente te van a ser útiles para tu formación y tu desarrollo educativo. Acompáñame en esta ocasión para que te explique de qué manera se clasifica la administración pública. Primeramente, debemos de comprender el significado de administración pública. Para esto es que se entiende a la administración pública como la actividad organizada del Estado que se encarga de satisfacer las necesidades sociales. Esta es esencialmente ejecutada por el Poder Ejecutivo, valga la redundancia. Así que, entendiendo que la administración pública es cómo se va a organizar el Estado, es decir, la sociedad, para poder atender todas estas requerimientos que necesitamos en colectividad, vamos a iniciar con esta clasificación. La primera es por un criterio de la escuela francesa. Decimos que se clasifica en activa y contenciosa. Esto es por las acciones que realiza. La primera, que es la activa, se refiere a justamente el acto administrativo como tal. Es decir, cuando la administración pública lleva a cabo esta actividad para poder satisfacer esas necesidades sociales, como cuáles: seguridad, vivienda, empleo, salud, entre algunas otras. Y la contenciosa se refiere a cuando la administración pública resuelve algún tipo de controversia, algún tipo de conflicto que se presenta entre la propia administración y sus empleados. Es decir, cuando realiza una actividad de tipo contencioso es cuando va a resolver este conflicto o esta controversia que se ha generado entre, lo vamos a poner de esta forma, el patrón, que sería la propia administración pública, y el trabajador, en este caso los servidores públicos. La siguiente forma en que se puede clasificar a la administración pública es por orden de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en México tenemos 3 órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Para esto nosotros debemos de tener en cuenta que orden de gobierno no es lo mismo que nivel de gobierno. Se suele confundir este término y se utiliza de manera incorrecta para referirse a los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios. Lo correcto es decir orden de gobierno. Si nosotros hablamos de niveles, ahí denota una forma jerárquica administrativa, en donde si decimos niveles podríamos entender que el presidente municipal, el gobernador del estado están bajo del mando del titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso del presidente de la República. Por eso es mejor que hablemos de órdenes de gobierno. Así tendremos a la administración pública federal, a la estatal, de las entidades federativas, y también al orden municipal. La siguiente forma es la manera en que se organiza la administración pública, y en esta vamos a tener la centralizada y la paraestatal. En un video posterior te voy a comentar cuáles son las características de cada una de estas maneras en que se organiza la administración pública. Sin embargo, en este contexto nosotros podemos decir que la parte centralizada corresponde a la que está bajo el mando del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, del gobernador del estado o del presidente municipal. Si nosotros nos referimos a la administración pública paraestatal, es una forma administrativa más flexible que no depende administrativamente del titular del Ejecutivo. Sin embargo, sí hay una vigilancia acerca de los procesos en cuanto a rendición de cuentas. La siguiente forma es muy parecida a la anterior. Esta es administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada.
La centralizada tiene las mismas características que la clasificación anterior, es decir, el titular del Poder Ejecutivo es el encargado de organizar toda esta parte de la administración pública, que generalmente la podemos ver en el orden federal con todas las secretarías de Estado, en el orden estatal con las secretarías generales de gobierno y en el orden municipal con las direcciones generales. Cuando hablamos de órganos desconcentrados, te voy a dar aquí un tip. Los órganos desconcentrados pertenecen justamente a la parte centralizada de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno. ¿Para qué se crearon estas unidades administrativas que son desconcentradas? Bueno, la intención es acercar el servicio público al ciudadano. Pensemos, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la secretaría competente para poder emitir los pasaportes. Si nosotros pensamos que esta es una competencia federal, es decir, que le corresponde exclusivamente al orden federal realizar este tipo de actividad, que es emitir pasaportes, nosotros tendremos que acudir directamente a las oficinas en la Ciudad de México. Sin embargo, gracias a los órganos desconcentrados, este servicio se puede acercar al ciudadano. Hay unidades administrativas que son desconcentradas en muchas partes de la República Mexicana para atender esta solicitud o esta demanda social. Hablando ya de la parte descentralizada, lo podemos relacionar directamente con la paraestatal. Esta es una forma de flexibilidad administrativa en donde se puede manejar de una mejor manera todos los recursos para que se pueda atender con más eficiencia, con eficacia, cada uno de los asuntos que atienden estas descentralizadas o estos organismos descentralizados. La siguiente clasificación es de acuerdo a la competencia de cada uno de los órganos. Vamos a ver que la competencia en este sentido es la atribución que le da la ley a cada ente para poder realizar actividades en específico. En este sentido, en la clasificación por competencia, podemos decir que está la administración pública competente en materia de seguridad, en materia de salud, en materia agropecuaria, y de esta manera entonces podemos clasificar en los 3 órdenes de gobierno aquellos entes que se dedican a una materia en particular. Nuestro siguiente criterio es justamente por unidades administrativas según su organización. En esta tenemos 2, las dependencias y las entidades. Si nosotros ponemos un diagrama de la administración pública en México, podemos clasificar de manera muy general a la centralizada y a la paraestatal. Hablamos de dependencias a todas las unidades administrativas que forman parte de la administración pública centralizada. Hablamos de entidades a todas aquellas unidades administrativas que forman parte de la administración pública paraestatal. De esta forma reconoceremos y tendremos un lenguaje más fluido en este ámbito de la disciplina de la administración pública al referirnos a dependencias y entidades. Te voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues este pertenece a las paraestatales, a la administración pública paraestatal. Al IMSS podemos denominarlo como una entidad. Si nosotros estamos hablando de la Secretaría de Salud, que pertenece a este lado de nuestro diagrama imaginario de la administración pública centralizada, le vamos a llamar dependencia. Y aquí te voy a dar un tip que seguramente te será muy útil para poder identificarlas. Les llamamos dependencias porque dependen directamente del titular del Poder Ejecutivo, en el orden que se trate, ya sea federal con el presidente de la República, estatal con el gobernador o municipal con el presidente municipal. Dependen administrativamente, por esta relación jerárquica, de los titulares de estos poderes ejecutivos. La última clasificación es justamente por cómo se agrupan los entes administrativos. Esto va relacionado directamente con la clasificación anterior y te voy a decir por qué. Lo utilizamos como sinónimos. En este caso tendríamos 2 criterios.
por órganos y por organismos. Vámonos otra vez a nuestro diagrama imaginario de la administración pública en México. Tenemos a la centralizada y a la paraestatal. Nosotros hablamos de órganos a todas aquellas unidades administrativas que forman parte de la administración pública centralizada, las que dependen del titular del Poder Ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno. Y hablamos de organismos de todas las entidades administrativas que forman parte de la administración pública paraestatal. Te voy a poner otro ejemplo, como en la clasificación anterior. Si estamos hablando nosotros de Pemex, Pemex es una paraestatal, pertenece a este lado de la administración pública y a Pemex lo vamos a reconocer como un organismo. Si nosotros hablamos de la Secretaría de Educación Pública, sabemos que es una dependencia, que es parte de la administración pública centralizada y la vamos a identificar como un órgano. Por ello es que podrían ser sinónimos la clasificación anterior y esta. Hablamos de dependencias y órganos como una misma cosa dentro de la parte centralizada. Y hablamos de organismos y de entidades a todas aquellas que se colocan en la administración pública paraestatal o descentralizada. Así es como se clasifica la administración pública en general, pero particularmente en México. Si nosotros quisiéramos ahondar en este tema, podemos consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que nos demos una idea cómo es que funciona todo este mecanismo de la organización del Estado en México. También te podría yo recomendar consultar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ahí justamente nos van a mencionar cuáles son sus características y cuáles son estas entidades que forman parte de la administración pública en México. Si quieres consultar estas leyes, aquí te dejo en la caja de descripción los enlaces para que te dirijas directamente a una fuente que es confiable, que es la página de la Cámara de Diputados, donde ahí puedes consultar no nada más estas leyes, sino todo el diverso entramado normativo que tenemos en nuestro país. Pues bien, para terminar y para concluir, te puedo decir que existen distintas formas, distintos criterios de clasificar a la administración pública. Sin embargo, las dos más utilizadas es justamente por el orden de gobierno, que es el federal, estatal y municipal, y por la forma en que se organiza, centralizada y paraestatal. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo y espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad. Si crees que le puedes servir a alguien más, te sugiero que lo compartas. Asimismo, si no quieres perderte de los demás videos, bueno, pues te sugiero que te suscribas. Muchas gracias. Los mensajes de odio, racistas o discriminatorios serán eliminados. Construyamos redes de conocimiento apegadas al respeto por los demás. Gracias.